Buenas tardes, chaparritos, ¿cómo están? Punto y aparte, vamos a proceder con el curso de cálculo diferencial e integral y estamos integrando por el método de fracciones parciales. Vamos a ver ahora el caso 3. El caso 3 nos habla sobre factores de segundo grado que no se repiten. Entonces vamos a empezar con el ejemplo que tenemos aquí, pero antes de comenzar vamos a ver que para expresar un factor de segundo grado que no se repite, nosotros vamos a utilizar una fracción parcial que es una ecuación de primer grado, es decir, que si nosotros tenemos un factor de segundo grado, al factorizar el denominador, nosotros ya no lo vamos a expresar solamente como una constante, ahora lo vamos a expresar también como una ecuación de primer grado. Es decir, vamos a poner un término de primer grado en X y un término independiente de esta forma. Vamos a empezar. Entonces recuerden, primero hay que analizar el numerador y el denominador. Si nosotros tenemos que el numerador tiene un exponente menor que el denominador, no tenemos que hacer división, no tenemos que hacer nada, solamente vamos a tomar el denominador y vamos a tratar de factorizar. Aquí tenemos un término común y entonces por lo tanto mi factorización me va a quedar de esta forma. Vamos a poner que es 4x cuadrada más 6 y tenemos que aquí es el término común es x, porque tenemos x en este término, tenemos x en este término, su término común es x multiplicado por x cuadrada, que x cuadrada por x nos da x cúbica más 3. ¿Sí? También vamos a recordar que si ustedes siguen factorizando o ven que se puede seguir factorizando, tienen que hacerlo para que se reduzcan en otros factores. Pero aquí tenemos nosotros que este binomio ya no es factorizable. Por lo tanto, queda como un factor de segundo grado que no se repite. ¿Sí? ¿Cuándo se va a repetir esto? Pues se va a repetir si tuviera un exponente, un 2 o un 3. Y entonces en el siguiente video nosotros vamos a ver cómo podemos llegar a concluir qué caso estamos trabajando. En este caso estamos trabajando dos casos. El primer caso sería un factor de primer grado que no se repite y el tercer caso un factor de segundo grado que tampoco se repite. Entonces, teniendo nosotros esta integral ya reducida, nosotros a representarla como una suma de sus fracciones parciales, que serían de esta forma. Primero nosotros vamos a decir que va a haber una integral de a por ser de primer grado a x diferencial de x. Y ahora tenemos otro factor de segundo grado que no se repite. Ese factor de segundo grado que no se repite va a ser representado entonces por dos términos, uno en primer grado, de x en primer grado, que sería bx, más c. ¿Sí? Entonces, cuando sea factor de segundo grado que no se repite, o factor de segundo grado, tenemos nosotros que este va a ser la forma en que representemos su fracción parcial. Y abajo vamos a poner x cuadrada más 3 diferencial de x. Esto entonces es la representación del caso 3. El caso 3 es un factor de segundo grado que no se repite y por lo tanto se representa como bx más c y bueno, depende cuántos factores de segundo grado que no se repiten haya para que nosotros podamos hacer esta representación. No debemos de excluir que se pueden presentar otros casos. Se puede presentar el caso 1, que son factores de primer grado que no se repiten, e incluso se puede presentar el caso 2, que son factores de primer grado que se repiten. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos caso 1 y caso 3. Lo que sigue es la solución de estas fracciones parciales con el método que ustedes gusten. Hay métodos como el que vamos a ver ahorita, que es por el mínimo común múltiplo, pero ustedes pueden utilizar el teorema del producto, del factor, de lo que ustedes gusten, lo que hayan aprendido en álgebra, lo pueden hacer para poder resolver estas fracciones parciales, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Quitamos la cinta, a poner 4x cuadrada más 6 entre x por x cuadrada más 3. Esto es igual a ax, estamos quitando la integral y la diferencial, más bx más c entre x cuadrada más 3.
Aquí entonces, como ya les dije, el método es lo que ustedes hayan aprendido en álgebra y cómo resolverlo. Nosotros hemos estado utilizando en este curso el mínimo como múltiplo, es decir, multiplicar todos estos términos por x cuadrada más 3. Al multiplicar este primer término, esto queda 1, bueno, con x por x cuadrada más 3 entre x por x cuadrada más 3 queda 1 y este queda igual. El siguiente, al multiplicar por este mínimo como múltiplo, x entre x me queda 1 y entonces va a quedar a por x cuadrada más 3. Al multiplicar este mínimo como múltiplo por este término, entonces nos va a quedar más bx más c, todo multiplicado por ¿quién? Por x, porque al dividir este producto en este x cuadrado más 3 me da x, y aquí lo tenemos. Vamos a multiplicar y después vamos a agrupar. Esto sería una mecanización que ustedes van a lograr aprendiendo este tipo de métodos, ¿sí? Entonces, vamos a poner 4x cuadrada más 6, que es igual a x cuadrada más 3a más bx por x sería bx cuadrada más cx. Ahora vamos a agrupar 4x cuadrada más 6. Vamos a agrupar entonces los términos en x cuadrada, los términos en x y el término independiente. ¿Para qué? Para después hacer la comparación entre el lado izquierdo de la ecuación y el lado derecho. Y entonces tendríamos, agrupando a más b, que son los que tienen x cuadrada, c, que es el que tiene a x, y 3a, que es el término independiente. Ahora vamos a comparar coeficientes del lado izquierdo de la ecuación con el lado derecho. El coeficiente de x cuadrada es 4 y el coeficiente de x cuadrada es a más b. Por lo tanto, a más b es igual a 4. El término de primer grado es c, que aquí no tenemos un término de primer grado, por lo tanto va a ser 0. Y 3a para nosotros va a ser igual a 6. Siempre vamos a tener aquí sistemas de ecuaciones, pueden ser de 2 por 2, de 3 por 3, sistemas que también ya nosotros ya al haber estudiado el álgebra, sabemos que podemos utilizar métodos de sustitución, igualación, suma y resta, determinantes, mínimo y cofactor, el método que ustedes quieran, ¿sí? Aquí lo importante es encontrar los valores de A, B, y sé que el valor de C ya lo tenemos, y es 0. Y entonces, con la tercera ecuación podemos decir que si 3A es igual a 6, A es igual a 6 entre 3, transponiendo el término, y esto nos da 2. Si A es 2, entonces despejo B, y B va a ser 4 menos B. Al tener 4 menos B, entonces digo 4 menos B, 4 menos A, perdón, ahí sería 4 menos A porque esta que está sumando pasa restando, y entonces vamos a sustituir su valor de A. Y decimos que B para nosotros es 4 menos 2. Y entonces este 4 menos 2 también B nos da ¿cuánto? Nos da 2. Entonces ya tenemos nuestros tres valores, el valor de C, el valor de A y el valor de B. ¿Sí? Este es entonces el procedimiento. ¿A dónde nos llevan estas constantes? A poder sustituir en las fracciones parciales. Entonces, vamos a sustituir estas ecuaciones y vemos que si A vale 2, este 2 que está aquí, nosotros lo ponemos fuera de la integral, sería 2 integral diferencial de x entre x, que esta integral es una integral muy sencilla, que es logaritmo natural de x, más, aquí tenemos entonces que dx, b vale 2, nosotros vamos a poner 2x, más c, pero c es 0, entonces no lo vamos a poner. Y nosotros también obtenemos otra integral de la forma diferencial de u entre u. ¿Sí? Si nosotros vemos que u es x cuadrada más 3, su diferencial es 2x y también es logaritmo natural. Nuestro resultado quedaría entonces 2 logaritmo natural del valor de x más, tenemos el logaritmo natural de x cuadrada más 3 más la constante. Ese sería nuestro resultado parcial. Nosotros podemos aplicar
propiedades de logaritmos, este coeficiente lo podemos pasar como exponente y la suma de logaritmos la podemos expresar como una multiplicación. Es decir, quedaría logaritmo natural de x cuadrada más el logaritmo natural de x cuadrada más 3 más la constante, y esto nos quedaría como el logaritmo natural de x cuadrada que multiplica x cuadrada más 3 más la constante. Y bueno, podemos multiplicar esos dos factores, quedándonos como último resultado el logaritmo natural de x cuarta más 3x cuadrada más la constante. Entonces, este es un problema que involucra un caso 3 y un caso 1. Entonces, vamos a practicar con los problemas del libro del Granville que se dejaron de tarea, y si tienen alguna duda, por favor, en los comentarios la pueden poner y podemos exponer otro problema de este tipo. Muchas gracias, muchachos, y ojalá este regreso a clases virtuales sea leve para ustedes y puedan ustedes obtener buenas calificaciones. Buenas noches.